Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 111 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Las personas en los tiempos del Antiguo Testamento, solo tenían la experiencia de que el Espíritu Santo descendiera externamente sobre ellos. En tiempos del Nuevo Testamento, el hombre puede tener ambos aspectos, la experiencia interna y la experiencia externa, pero primero debe experimentar la morada interna del Espíritu Santo y más tarde debe experimentar el descenso externo del Espíritu Santo. Por lo tanto, en los tiempos del Nuevo Testamento, el hecho de que el Espíritu Santo more en uno viene a ser la base para su descenso externo sobre el hombre. Vamos a mirar lo que sucedió con el Señor Jesús, que vamos a tomar como un modelo. La primera persona del Nuevo Testamento que experimentó esto de que el Espíritu Santo morara interiormente en él fue Jesús de Nazaret. Cuando el Espíritu Santo empezó a hacer morada en Jesús de Nazaret, esto fue una gran obra de Dios que marcó el cambio de una era. Desde que la historia de la raza humana empezó, a pesar de que muchos habían experimentado el descenso del Espíritu de Dios sobre ellos, que los movía a llevar a cabo la obra de Dios, no hubo ninguno entre ellos en quien morase el Espíritu Santo y con quien el Espíritu Santo estuviese mezclado, llegando a ser su vida y naturaleza. Ni Moisés, ni David tuvieron tales experiencias, ni Elías, ni Daniel tampoco las tuvieron. En 4000 años no hubo ni una sola persona que tuviese semejantes experiencias. No fue sino hasta después que pasaron 4000 años que Jesús de Nazaret aparece. Aquel en quien el Espíritu Santo moró, con quien se mezcló y llegó a ser su vida y naturaleza. Esto se debió a que la misma vida que estaba dentro de él era del Espíritu Santo. Ya que el Señor Jesús fue el primero en tener la experiencia de que el Espíritu Santo morase en su interior, y ya que Él es la cabeza de los creyentes del Nuevo Testamento, así como de la iglesia, entonces el Espíritu Santo obra en los creyentes neotestamentarios y en la iglesia de la misma manera que obraba sobre el Señor Jesús. El Espíritu Santo obra en el cuerpo de la misma manera que obró en la cabeza. La experiencia de nuestra cabeza, el Señor Jesús, con respecto al Espíritu Santo, llega a ser el modelo o ejemplo para nosotros los creyentes neotestamentarios en cuanto a la experiencia del Espíritu Santo. La experiencia del Señor Jesús con respecto al Espíritu Santo estuvo claramente dividida en dos aspectos. Primero, la experiencia interna del Espíritu Santo como vida, y luego la experiencia externa del Espíritu Santo como poder. Él comenzó a experimentar al Espíritu Santo como vida interna al ser concebido, desde el momento de la concepción. El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Mateo 1:20. Fue el Espíritu Santo quien entró en María, quien pertenecía a la vieja creación, y de ella nació Jesús el Nazareno. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor Jesús fue concebido, su vida y naturaleza interna eran del Espíritu Santo, eran el Espíritu Santo. En otras palabras, podemos decir que desde el día en que nació, Él fue lleno del Espíritu Santo. Desde el día en que el Señor Jesús nació hasta que se manifestó públicamente para llevar a cabo la obra de Dios, durante esos 30 años, Él vivió en la presencia de Dios por el Espíritu Santo como la vida que había en Él. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Esto se refiere a su vida antes de que tuviera los 30 años. Fue enteramente por el llenar del Espíritu Santo como vida que Él, por un lado, pudo vivir humildemente en la casa de un carpintero pobre como el hijo de un hombre, mientras que por otro lado, Él pudo andar de acuerdo con las leyes de Dios. Cuando Él tenía 30 años y estaba a punto de trabajar para Dios, ocurrió el primer evento externo.
Mientras él era bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y fue lleno del Espíritu Santo. Después de 40 días de pruebas en el desierto, él aún estaba más lleno del poder del Espíritu Santo y trabajaba para Dios en varias regiones alrededor de Galilea. Lo podemos ver en Mateo 3:16, en Lucas 3 del 21 al 23 y también Lucas 4, los primeros 15 versículos. Vemos que esta experiencia suya fue exactamente la misma que aquella que tuvieron otros en el Antiguo Testamento, cuando experimentaban el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Ezequiel estaba junto al río Quebar, el Espíritu de Jehová descendió sobre él y él abrió la boca y habló de parte de Dios. Ezequiel capítulo 1, los primeros 3 versículos. De la misma manera, cuando el Señor Jesús estaba en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él y él abrió su boca para predicar las buenas nuevas del reino del cielo. Esto prueba que el Señor experimentó en este tiempo otro aspecto de la obra del Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo sobre él como poder divino, capacitándole para llevar a cabo la obra de Dios. Allí vemos que el Señor Jesús experimentó el Espíritu Santo en dos aspectos. La experiencia del Espíritu Santo por dentro como vida, para poder tener la naturaleza de Dios y la vida de Dios, y la experiencia del Espíritu Santo por fuera como poder que le capacita para que realice la obra de Dios. El primero experimentó el Espíritu Santo internamente como vida al ser concebido. Más tarde, al ser bautizado, experimentó el Espíritu Santo por fuera como poder. En esta ocasión, él fue lleno del Espíritu, tanto internamente como externamente. Algunos piensan que Juan el Bautista fue el primero en ser lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero realmente no fue así. Con relación a Juan el Bautista, recuerde que leemos en Lucas 1:15 que dice: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Sin embargo, el texto original, aquí ser lleno del Espíritu Santo se refiere al aspecto del poder exterior, según el mismo principio en el que el Espíritu de Dios descendía sobre los profetas externamente en el Antiguo Testamento. Aunque en cuanto a tiempo, él recibió al Espíritu Santo mientras estaba en el vientre de su madre, sin embargo, no dejaba de ser solo un aspecto, era un aspecto externo, el aspecto externo de poder. Esto fue diferente a lo que se recibe en el Nuevo Testamento, lo cual consta de dos aspectos. Primero, el interno y luego el externo. El aspecto de vida y luego el aspecto de poder. Aunque Juan era el más grande entre los profetas, el Señor dijo que el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11. Por tanto, conforme al principio de experimentar la obra del Espíritu Santo, él en cierta medida era como aquellos, todos profetas del Antiguo Testamento. Su experiencia no puede ser considerada y no debemos considerarla como una experiencia dentro del Nuevo Testamento, una experiencia tipo de las que comienzan a suceder en el Nuevo Testamento, donde ambos aspectos están en el creyente, el interno primero y el externo después. Vamos ahora a revisar, amados, la experiencia de los apóstoles, que viene seguida de la experiencia de Jesús, pero vamos a hacer esto ya en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.